Muchas gracias. Está bien hablar de los medios de comunicación de masas como... Oye, ¿por ahí atrás me veis? Poco. ¿Y así me veis mejor? ¿No? Porque me veo ahí muy sentada. Está bien hablar de medios de comunicación de masas porque son lo que hace daño al poder cuando el poder es injusto. Son lo que nos permite defendernos y lo que debería habernos permitido conocer la sociedad en la que vivimos, cosa que en España y en la democracia española ha pasado poquito. Ha pasado poquito, y ahora pasaré a explicaroslo. Cabe la posibilidad que las mismas personas que arrancaron los carteles de la calle, pues entren. Y si entran, las invitaremos amablemente a que se vayan. Os voy a contar por qué entran. Y es por eso por lo que voy a hablar del tema que voy a hablar hoy. Hace unos días, uno de los candidatos de la izquierda en Zaragoza al ayuntamiento me propuso que cerrara la lista. Yo no trabajo en política representativa, pero mi trabajo es la política. En tanto cuanto soy activista del feminismo. Te estoy dando la espalda, cariño. Acababa de acosarme un hombre de Vox, uno de los ideólogos de Vox por la calle. Quizás alguna habéis visto el vídeo, porque fue un vídeo que se movió mucho. Y justo cuando pasó aquello, él puso en las redes, él se acercó a mí con un micrófono, porque ahora hay teles y medios de comunicación que no los llevan periodistas, sino que los llevan políticos. Y entonces tenemos un problema porque este tipo se me puso detrás, se abalanzó contra mí, no me dejaba moverme y yo me quedé quieta porque una sabe ya el tiempo, este tipo ya me tiene en los juzgados y ya me ha costado varios miles de euros sus denuncias, ahora os cuento por qué también. Pero yo sabía que no tenía que moverme y empezó a insultarme y empezó un poco a golpearme por detrás de manera que no se viera para que yo le respondiera. Yo no le respondí. Y claro, esa rabia que le dio, no, que yo no le respondiera, porque si yo me vuelvo y le respondo, hijo de puta, deja de tocarme ya, lo único que sacan las teles es que yo le llamo hijo de puta. Y entonces él, como es negro, publica que yo tengo un delito, que yo cometo un delito de odio contra él racista, que es lo que ya hizo en su momento y que es un juicio que todavía tengo abierto, lamentablemente, por delito de odio, fijaros. No lo hice y su rabia hizo que en las redes azuzara a la gente de extrema derecha, sobre todo a los hombres de extrema derecha, contra mí. Volvieron a llegar, ahora os digo de dónde viene la historia, volvieron a llegar a mi casa amenazas de muerte, las amenazas de muerte contra mí, amenazas de muerte contra mis hijos, algún grito por la calle, y yo sé lo que viene después. Lo que viene después es que me persigan, que me sigan, que no me dejen entrar, que me escupan o que me golpeen. Así que tuve que decirle a esa persona, a quien no quería acompañar, da igual, en su aventura política, porque creo que Zaragoza tiene que tener una alcaldía de izquierdas, ¿verdad? Tuve que decirle, mira, perdona, me he hecho atrás, no voy a hacerlo, porque no puedo volver a entrar en un proceso que me llevó incluso a un tratamiento de terapia psicológica por ansiedad, por miles de cosas que te pasan cuando vives amenazado de muerte. Todo esto empezó, me voy a poner como ejemplo, como yo, hay miles de mujeres. De hecho, se amenaza, se insulta, se vapulea y se acosa a todas las mujeres que tenemos algún tipo de presencia y voz en el espacio público política, voz política. Esto quiere decir, no, bueno, pues es que a todas las acosan, no. Puede haber una actriz que diga, a mí me gusta mucho hacer churros, puede haber una escritora que participe en Masterchef, no, a esas no las acusan. No las acosan, no las agreden. ¿A quiénes nos agreden? Aquellas que decimos, esto es injusto, las fosas siguen en las cunetas,
los asesinados y asesinadas siguen en las fosas, está Cuelgamuros prácticamente sin tocar, el rey era un ladrón, la ley de amnistía del 77 sigue donde estaba, a las mujeres se nos sigue violando constantemente, no hay igualdad salarial, la policía no nos merece ninguna, no nos da ninguna sensación de seguridad, más bien todo lo contrario. A quienes decimos eso, es decir, intervenimos activamente en política, nos cae la de Dios es Cristo. Y cuando tienes familia y como yo vives sola, llega un momento que tienes que pensar, cuídate y preserva a los tuyos. Es decir, ojo, no puedes llegar al punto de que te ganen por depresión o que te ganen por miedo. Es decir, en la lucha contra el odio tienes que saber en qué momento dar un pasito atrás, por mucha rabia que te dé, porque necesitas la fuerza que te queda para después volver. Empezó todo el asunto contra mí cuando yo me empecé a convertir en un personaje con bastantes seguidores y bastante importante en una red social que se llama Twitter. Yo llegué a tener unos 150.000 seguidores, pero sobre todo era muy activa como voz política del feminismo y de la memoria histórica. Eso empezó a molestar mucho. ¿Por qué elegí Twitter? Mirad, cuando llegamos a 2017, no por casualidad sucedieron las siguientes cosas. Todo eso que os acabo de decir, que no había contado la prensa, en 2017 se empezó a hablar de los republicanos. En 2017 se empezó a hablar de que el rey robaba, ¿verdad? Y de la inviolabilidad. En 2017 se empezó a hablar de la necesidad de las exhumaciones. En 2017 salió el Me Too y las mujeres una a una empezamos a narrar las violencias que sufríamos. Que parecía, ¿verdad? En 2017 llevábamos 40 y tantos años de democracia. Y yo pensé, ¿qué pasa? Que acaba de salir. Acaban de aparecer unas fosas llenas de huesos, de por lo menos 114.000 asesinados y asesinadas, que sepamos. ¿Qué pasa? Que nos acabamos de enterar de que el rey robaba. ¿Qué pasa? Que es la primera vez que nos tocan una teta, que nos obligan a chupar una polla en la oficina, que el jefe me dice, ven cariño, vamos a comer juntos y me mete la mano entre las piernas, que tu padre te viola, que tu abuelo te toca. ¿Qué pasa? Que es la primera vez que en un baile, en una fiesta de pueblo, yendo por el camino, ¿verdad?, te pegan un susto. No era la primera vez que nada de todo eso. ¿Qué pasa? Que es la primera vez que tenemos un dictador enterrado con honores de Estado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos. ¿Qué pasa? Que nadie sabía que estaba José Antonio, que nadie sabía lo del Pazo de Meirás, que la familia Franco lo había robado todo. Si lo sabíamos todo. ¿Qué pasa entonces? Pasa que los medios de comunicación de masas, como tú has dicho, que son la radio, la televisión, las revistas, el cine, los periódicos, los libros de texto, no en vano el grupo Prisa se encarga de tener, además de la cadena SER y El País, el grupo Santillana, ¿verdad?, para colocar los libros de texto. SM, Santa María, Chiquichí, ojo. Esos son medios de comunicación de masas. Yo siempre digo que yo he sido directora de periódico y subdirectora y jefa de redacción y de todo. Cuando quien manda en un medio de comunicación no es el director. El director de un medio de comunicación no es quien manda. No es quien más sabe ni siquiera. El director de un medio de comunicación es quien mejor obedece. Esto es así. O sea, si alguien ha llegado a director es porque obedece bien. Porque ¿quién manda en un medio de comunicación? En un medio de comunicación manda el Consejo de Administración. Mandan los propietarios. Mira cómo se ríe, mandan los propietarios. Andan de veces que eso no se publica, eso cambia el título. Pero si el título es bueno, sí, ya sé, pero los de arriba. Esa idea de los de arriba. Vale, ¿quiénes son los propietarios de los medios, de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones en España? ¿Quiénes han penetrado tradicionalmente? Ahora todo ha cambiado y es mucho más bestia. Ahora son grandes corporaciones internacionales y grandes multinacionales. Pero desde siempre han sido las grandísimas empresas del IBEX
que todas sabemos de dónde salió la pasta, ¿verdad?, de las empresas del IBEX, de trabajo esclavo del franquismo, de trabajo de sangre, compañeras y compañeros. Y la Iglesia Católica, más concretamente el Opus Dei. Chica, qué casualidad que no hablaran de la violencia contra las mujeres en los periódicos, ¿verdad? Qué casualidad que no hablaran de Cuelgamuros y qué casualidad que no hablaran de Franco. Qué casualidad que el rey fuera santo y tan dicharachero. Y qué casualidad que el hijo puta de el niño se muriera con las medallas puestas. Y que Martín Villa esté entronizado. Y que sea el PSOE que le dio el trabajo en Sogecable. Qué casualidad que parezcan todos lo mismo. No, es que eran todos lo mismo. Y de repente aparecen unos medios de comunicación de masas que no necesitan inversión de capital. Porque nosotros podemos decir aquí, venga, en el Stambrook vamos a montar una radio que lo va a petar porque vamos a contar la verdad. Esa idea de vamos a contar la verdad, hay algún político, no diré quién, que sigue pensando que montando medios de comunicación para contar alguna verdad, que no se sepa. Vamos a contar la verdad. Pues nos quedaremos en el Stambrook y alrededores. Vamos a montar una radio comunitaria. Está estupendo para el barrio y para la zona pequeña, pero no tiene realmente relevancia social, política y económica, porque para eso hace falta un grandísimo capital, para montar el grupo Prisa, para montar Sogecable, para montar el grupo Godó, para montar el grupo Correo. Ha hecho falta muchísimo dinero, y ese dinero ha venido de donde os acabo de decir. Que qué casualidad también, ¿verdad?, que el Estado le dé miles de millones a la Iglesia, resulta que la Iglesia se haga con los medios de comunicación, que son los que hacen que no se sepa que la Iglesia le dé tantos miles de millones que... Esto va así. Esto va así. Pero de repente no cayeron. ¿Os acordáis de aquella imagen? Que son muchos... Hay un tiburón y un banco de peces. Y ese banco de peces se junta y se convierte en un pez muy grande porque están juntos y se da la vuelta y se come el tiburón. Nos podemos hacer ilusiones que eso no pasa. Pero lo que sí pasó es que en las redes sociales, de repente, y dejadme poner el Me Too como ejemplo, una mujer dijo: a mí mi jefe me obliga a ver cómo se masturba si quiero conservar el sueldo. Y otra dijo: ostras, a mí también. A mí también. A mí no mi jefe, sino el superior de mi jefe. Ostras, a mí también. Ostras, a mí el doctor para hacerme las pruebas ginecológicas. A mí mi padre. Y de repente, cientos, miles de millones de mujeres contaron aquello que les pasaba. Contaron aquello que no habían narrado los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la memoria histórica? La memoria histórica no se modifica solo por una ley. La memoria histórica se modifica porque el mismo colectivo memorialista, como fue también el colectivo de los republicanos, y por eso el rey se pone en tela de juicio en el 17 y en adelante, ¿qué pasa? Que de repente todos aquellos colectivos, y considerar a las mujeres un colectivo manda, ya manda, que somos la mitad de la población, pues somos el colectivo de las mujeres, considerar esos colectivos que nunca habían tenido dónde expresarse, que nunca habían tenido cómo plantar cara al relato que les estaba vendiendo los medios de comunicación tradicionales, encontraron que allí, juntas, de una en una, pim, convertíamos y creábamos una memoria colectiva que no existía. Y de repente los medios de comunicación decían: pues chico, que ya no vamos a poder callarnos lo del Pazo de Meirás, que vamos a quedar como unos ridículos. Oye, pues que ya no, pues chica, pues vamos a abrir una sección de feminismos en el periódico, porque es que estas chicas parecen que vienen fuertes. Claro, ¿verdad? Bueno, pues es que este juez parece que no es feminista. Claro, de repente, la memoria colectiva creada de una en una, tuvimos que contarlo de una en una, compañeras, compañeros, generó un relato que habían escondido los medios y que los medios tradicionales tuvieron que asumir, más o menos. Ahí había un poder contra el que había que luchar. Y contra el que había que luchar, ¿cómo?
señalando a aquellas mujeres que teníamos cara, que teníamos presencia en la opinión pública y haciéndonos la vida imposible, demostrando a las demás que si hablaban en las redes, que si contaban lo suyo, que si hacían como nosotras, vivirían mal, sufrirían violencia y no podrían tener paz nunca más en su vida. Yo lo sufrí en mis carnes de una manera atroz. Un día, estando sentada en la mesa de la tertulia de las mañanas de 4, hace muchos años, apareció la imagen, habían vandalizado, habían pintado con graffiti un monumento que había en algún sitio de Navarra, perdonadme que no recuerde dónde, a las víctimas de la represión franquista. Y yo dije, es una barba. Había un monolito que las recordaba y habían puesto, aquí caben más en la fosa, con un spray, aquí caben más. Y yo me dio ganas de llorar. Era cuando todavía no era tan común. Ahora la violencia esa, fijaos hasta qué punto nos hemos acostumbrado. Aquel día a mí me pareció algo bárbaro e inaudito. Ahora si nos cuentan una cosa así lo encontramos, pues mira, otra más. Que han borrado el mural, pues otra más. Que arrancan mi cara de las calles, pues otra más. Entonces era una de las primeras veces. Cada paso de la violencia hay que tenerlo en cuenta, porque la violencia nunca llega de golpe, siempre tiene sus gestos. Esos gestos eran tremendos. Y de repente, yo estaba allí con mis compañeros, sabéis que en las tertulias nos ponen a los de izquierdas, si es que quedan, y a los de derechas. Que está la cosa tirándose tan a la derecha que aquellos que estaban en la derecha antes están ya conmigo, porque me van pidiendo por el otro lado. Y entonces, todos, incluso los voceros pues, de periódicos como, bueno, periódicos de derecha radical, dijeron que era una barbaridad. Ahora ya no lo dicen, ¿eh? Ahora ya se inventarían algún argumentario, pero dijeron que es una barbaridad, es una barbaridad. Yo tenía un compañero hombre a mi lado, es una barbaridad. El que estaba dirigiendo el programa entonces, que era, si no me equivoco, Javier Ruiz o Cintora, no me acuerdo, dijo, es una barbaridad. Todos eran hombres menos yo. Cuando salí del programa, de repente entré en Twitter, en la red social, y vi que había cientos y cientos y cientos de mensajes: zorra, etarra, tenías que estar en la cárcel, apoyando siempre a ETA. A mí. Otra cosita habré hecho, y algunas no con mucha paz, pero apoyar a ETA jamás. Además, yo soy periodista y yo viví como periodista la época de los asesinatos de periodistas de ETA, y yo trabajaba en El Mundo y no era una cosa fácil de llevar. Y yo pensé, ¿de dónde sale esto? Busqué, hasta que encontré la raíz, es decir, ¿cuál era el primer tuit, el primer mensaje que me había ligado con ETA? Es que me han llamado zorra, borracha, que he conseguido los trabajos de rodillas, chupando pollas, de todo. Pero tarra, esto era muy nuevo y muy raro. Vale, era un mensaje del Sindicato Unificado de Policía. Ojo, era un mensaje del Sindicato Unificado de Policía. ¿Cuál era el problema? Había varios problemas. El primero era el uso de etarra. Iban muy fuertes, es decir, si a ti te connotan como etarra, no es lo mismo que te llamen roja. Pues mira, rojas somos varias. Pero etarra, ¿sabes? Bueno, de hecho, en Wikipedia tú buscabas mi nombre, muy conocida por su lucha a favor del feminismo y el apoyo a ETA. ¿Sabes? Venga a borrarlo, venga a ponerlo. Pero además, todos aquellos hombres que querían atacarme para que yo no siguiera denunciando y para convertirme en modelo de algo, tenían la justificación de que eso lo había dicho una autoridad. Que si no lo había dicho uno que pasaba por allí, ni un fachista de turno, lo había dicho un sindicato de policía. Y entonces no había Jusapol, Jupol y Tararí, era el Sindicato Unificado
unificado de policía, era el sindicato de la policía diciendo que yo era etarra. Pero un paso más, se me puso contra la policía. Cuando se te ponen contra la policía y empiezan a atacarte, es un problema gordísimo porque no sabes ante quién denunciar, que fue el siguiente paso, claro. A partir de ahí yo empecé a vivir un infierno aterrador, pero que veía cómo les iba pasando a todas las mujeres como yo, sobre todo periodistas, algunas activistas, pero sobre todo periodistas porque estábamos en los medios de comunicación y éramos muy visibles. Que empecé, por ejemplo, a no poder llevar a mi hija al colegio, pequeña. No podía llevar a mi hija al colegio porque primero no es nada agradable coger a la niña de la mano. ¡Puta! ¡Zorra! ¡Asesina! Claro, una cría a las 8:30 de la mañana, hoy que a su madre la llamen zorra y asesina es feo. Pero empezó a tener miedo a salir conmigo. Ya no al colegio. Empezó a tener miedo, con lo cual eso, y mi hijo, yo no quería que saliera porque no se enfureciera y contestara. Eso modificó radicalmente mis relaciones con mi familia. Yo dejé de hacer vida con mis hijos fuera de casa. Fijaos a dónde voy, ¿eh? El siguiente paso fue, porque cuando te atacan en las redes siempre dicen, bueno, pues no será para tanto, pues las redes, pues ya sabes, tienen alias, no sabes quiénes son unos cobardes. Todo lo que sucede en las redes acaba aterrizando en la calle. Y eso es muy, muy gordo. Es así. Porque lo que a mí me decían en la calle, repetía las mismas palabras de lo que me decían en la tele. A mí en la calle nadie me llamaba zorra. A mí en la calle me llamaban etarra. Y ese etarra había empezado en las redes. O asesina. Bueno, me decían que se había puesto una bomba, unas cosas tremendas. Lo siguiente fue que yo, o sea, primero fue no poder ir con mis hijos por la calle, y lo segundo fue no poder ir yo sola por la calle. Si iba con mi pareja de entonces o iba con amigas, no pasaba nada. Alguna vez con alguna amiga sí pasó algo, pero menos. Pero si yo iba sola, a mí me dieron un empujón, me tiraron al suelo, me escupían a menudo. Es violentísimo ir por la calle y que te escupan. Es violentísimo. No me dejaban entrar a restaurantes, no me dejaban entrar a bares. Fijaos qué tonterías, ¿verdad? Hay cosas que te quedan y que parecen pequeñas y tonterías, pero te acaban, ostras, se te acaban clavando. Un día tenía que hacer unas fotocopias para una excursión del cole de la cría. Y me fui a la copistería que había al lado de casa, en el barrio de Chamberí. El barrio de Chamberí es un barrio de derecha tradicional, muy derecha. Y entonces el tipo estaba escribiendo algo en un albarán y le dije, ¿me puede hacer fotocopias de esto? Y me dice, sí, coge el papel, levanta la cabeza y me dice, a ti no. ¡Ostras! O sea, hasta tal punto había modificado. El siguiente paso más bestia fue la amenaza. El primero era el insulto y el golpe y el escupitajo que llega ya a tocarte. El segundo es la amenaza. Me acuerdo que iba andando un día por la calle y se me pusieron detrás tres tíos vestidos con traje y corbata, de esos ejecutivos que olían alcohol, que yo pensé, han comido, son las 7 de la tarde, piensa, pues mira, entre que hemos comido, nos hemos tomado los 2 primeros gin tonics y las putas que van después, vamos a molestar a las falleras. Se me pusieron aquí en el cogote y me acompañaron todo el camino, desde que yo salí del metro hasta la puerta de mi casa, que tuve que pasar de largo porque no me atrevía a entrar en mi casa, pegados aquí. Te vamos a follar, tía, lo que vamos a hacer contigo, cuando ya no tienes ni puta idea cómo te vamos a hacer sufrir. Vieja de mierda, ni siquiera te vamos a follar nosotros porque nos das asco, te vamos a follar con un palo. Todo el rato, en el camino, no puedes darte la vuelta y plantarles cara porque te atenaza el miedo. Y luego no puedes responderles porque tú no sabes hasta qué punto odian. Porque yo no era nadie. Es decir, ¿por qué yo? Porque yo era una periodista más. De hecho, soy mucho más burra ahora. Yo era una periodista más, daba mi opinión en programas. ¿Por qué a mí? Porque alguien me había señalado.
Y al señalar, crean, igual que nosotras creamos memoria colectiva de la violencia, ellos crean odio colectivo. Hay una construcción colectiva de la violencia. Esos tipos me vieron y dijeron, esta es a la que se le puede insultar y pegar. Me dijeron atrocidades. Lo siguiente fue que empezaron a aparecer anónimos en el buzón de casa. Lo siguiente fue que amenazaron de muerte a mis hijos. Mi hija tenía entonces 6 años y mi hijo 12. Y mi hijo se levantó en sus redes sociales, le había mandado a alguien una foto de una mujer descuartizada que tenía mi cabeza, un montaje de una mujer descuartizada, atada como con cinta aislante, con mi cabeza, una botella de tequila al lado, decía, con esto vamos a violar a tu madre, pagaréis vosotros por ella. Y daba datos sobre mis hijos. Ahí te da mucho miedo porque si alguien te llama zorra porque pasa por ahí, o si alguien te dice algo cuando publicas un artículo, dices, bueno, pues pasaba por ahí y me ha dicho tralará. Pero si alguien se ha tomado la molestia y el tiempo de buscar la edad de tus hijos, lo primero que piensas es, hostia, este tiempo se lo va a cobrar. Ha dedicado un tiempo contra mí en el odio y sobre todo ha empezado a insultar a mis hijos. Yo para entonces ya tenía cierta costumbre de ir a la policía a denunciar los acosos, las agresiones por la calle, etc. La policía se reía un poco de mí, pero yo no dejaba de hacerlo. Cuando denuncié las amenazas de muerte a mis hijos fue la primera vez que llegó a juzgado el tema. Llegó a juzgado y la jueza me dijo que eso era una red, que porque me lo tomaba en serio y que eso podía haber sido un chiste de Penidis, más o menos. Pero no sabéis, una cosa tremenda. Entonces empezaron a llegar a casa los anónimos y yo ya estaba un poco, claro, a todo esto ya llevaba yo 3 años en ese estado. 3 años en ese estado quiere decir que el hecho de salir a la calle me suponía un ataque de ansiedad, es decir, me temblaban las piernas cuando pisaba la calle, sola siempre. Y entonces un día que había quedado la pequeña sola en casa, cuando volvió mi hijo mayor, habían marcado la puerta de mi casa con una cruz. La puerta de arriba, la de mi piso, no la de la calle, que en la calle a veces escribían cosas. Claro, ahí ya fue, me fui a la policía y no hicieron nada, y volvieron a reírse de mí. Y nos tuvimos que cambiar de casa, nos tuvimos que cambiar de barrio y nos tuvimos que ir de allí, porque pensé que la misma persona que había marcado con una X la puerta podía haber dado un golpe a esa puerta y mi hija estaba dentro, que entonces tenía 8, 9. Pero también podía haber salido mi hija en ese momento y aquel tipo entrar. Es que no tienes idea, cuando te rodea el odio de tal forma, no tienes idea, no eres capaz de calibrar, pierdes la capacidad de calibrar y la tengo más o menos perdida. La capacidad de calibrar hasta qué punto son capaces de actuar, porque tú nunca piensas que alguien... A mí la primera persona que me empujó por la calle fue una mujer rubia, muy pija, ella muy mona, así vestida como de... ¡Culo! Roja, te vamos a rapar, me dijo. Y me pegó un golpe en el hombro y me hizo mucho daño. Claro, yo pensaba, son los hombres esos que te vienen detrás. Pero no, ese odio se extiende. Y de repente se extendió a los colegios. Y pasa a tus hijos. Y pasan de repente, hombre, ya hemos visto, de repente sale el presidente de la Fundación, Francisco Franco, en la tele. Bueno, no, ya sabemos quién era tu abuelo, y que tu abuelo era coronel, y sabemos que tu madre... ¡Ojo, párate aquí! Y de repente digo, es que ya no soy yo sola. De repente pasan a ser objetivo del odio tus hijos, tu madre, tu familia. Y dejadme volver. ¿Todo por qué? Porque tienes que recibir un castigo. Porque ese castigo tiene que verse, y la sociedad tiene que ver que si una mujer habla,
va a ser castigada. Que si una mujer tiene una postura política, va a ser castigada. Aquel día todos mis compañeros de la mesa, incluso algunos con palabras más gruesas, se condenaron el hecho de aquí caben más en la fosa, ¿verdad? A la única persona que atacaron fue a mí. Eso se ha repetido en mi carrera periodística, sobre todo en televisión, habitualmente. Es decir, si un hombre y yo decimos lo mismo, es aquí a mí a quien se me ataca. Pensemos en una cosa. Durante toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, quienes han narrado han sido hombres. Hasta hace un puñado de décadas, voy a insistir, toda la historia de la humanidad contra un puñado de décadas, y siempre ha habido personajes femeninos, ¿verdad? Toda la vida, pues no sé, desde Julieta a la Celestina, me da igual, ha habido siempre personajes, Penélope, siempre ha habido personajes femeninos. ¿Quién ha descrito a esas mujeres? Hombres. ¿Por qué nunca aparecen las cosas de las mujeres? Porque no las conocían. ¿Qué se conoce de nosotras? Nada. ¿Y por qué se silencia? Porque en tanto en cuanto se silencia no se paga. Es decir, la sociedad no funcionaría si no trabajáramos nosotras más allá de nuestra jornadita laboral similar a la de nuestros compañeros. Pero todo el resto de asuntos que trabajamos durante toda la historia de la humanidad ha quedado sin narrar. Muy bien, les viene muy bien una reina, les viene muy bien una diosa, les viene muy bien Juana la Loca y Juana de Arco, que son dos Juanas que estaban de la cabeza, ¿sabes? Les viene muy bien todo eso, que es mentira, que no estaba loca. Pero lo que verdaderamente hacemos las mujeres no está narrado. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que de repente lo narremos, y lo narremos de verdad, como estamos haciendo ahora. Es decir, de repente dicen, o sea, es que estáis contra los hombres. Hijo no. Hijo no, si yo estuviera contra los hombres os ibais a enterar. Hijo no. Estamos respondiendo a una injusticia no solo histórica, sino actual, constante, habitual, que es la humillación constante, el odio hacia las mujeres, la misoginia, la discriminación laboral, médica, educacional, judicial, económica, doméstica, en cuestión de tiempo, en aspecto físico, en cuestión de edad, en investigación científica, pero puedo seguir toda la tarde, ¿eh? Es decir, todos aquellos ámbitos que se nos ocurran, la discriminación contra las mujeres es brutal. Y de repente, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que aquellos lugares que creíamos que queríamos conseguir, que creíamos que queríamos alcanzar, a mí siempre me decían, es que no hay mujeres en la academia, en la Real Academia. Y yo pensaba en Ansón, en Pérez Reverte y pensaba, pues es que yo no me metería ni loca, pero ¿qué voy a hacer yo en la Real Academia? Lo raro es que haya. ¿Te imaginas? Hola, ¿qué tal? Pero fallarás. Claro, me explico, ¿quién va a querer estar? No, es que Irene Montero tiene una niñera. No, Irene Montero es una ministra que se lleva a su hija, o a su hijo, o a su hija, como quieran llamarlo. Se lo lleva al sitio de trabajo como yo me llevaba a mi hijo cuando trabajaba en El Mundo. Nos ha jodido Mayo con las flores porque las que no tenemos dinero para 4 chachas, pues y yo iba dándole con el pie así a medida que se escribía. Y cuando tenía que salir una entrevista le decía a la que hubiera al lado, mi chica, ¿me cuidas al crío? Que voy y vuelvo. Eso no se le llama se le llama trabajar de otra manera, trabajar con otros métodos y con un mundo, cargando con un mundo con el que no cargan los hombres. Vale, yo creo que de repente nos estamos dando cuenta de que esos lugares no nos gustan, de que esos lugares tal y como están
no queremos ocuparlos. Yo no me lo quito de la cabeza. A mí cada vez que me han pedido entrar en política, más allá de que yo creo que mi papel en la política es el activismo y no sabría yo obedecer las órdenes del partido ni nada parecido, pero pienso meterme en un ayuntamiento, meterme en academia, meterme en un ministerio, ¡ostras! Es brutal. Meterme bajo la lupa del ojo que me mira, si he engordado, si he adelgazado, cómo voy peinada, qué ropa llevo. ¿En qué nos hemos convertido? Es decir, lo hemos permitido y nos parece que damos paso y un pezón de Yone Belarra se convierte en noticia en todos los medios de comunicación de este país, de derechas, de izquierdas y de centro. Un pezón de una ministra. Oye, como si no tuvieran huevos ellos, ¿sabes? Pues oye, un primer plano los huevos del toro, yo qué sé. Claro, vale, estamos entrando en unos espacios que son espacios macho. Y mi sensación es que lo mismo que al entrar en la sociedad nos lo hacen pagar a las mujeres que penetramos en el espacio público y ejercen una violencia tremenda contra nosotras, aquellas mujeres que osan ocupar espacios políticos dentro de lo que podríamos llamar la administración de lo público, reciben una violencia extraordinaria si se oponen a esos propios modos y a esos propios lugares. Es decir, cuando me dicen, no, es que las del PP no les pasa. No, claro, es que las del PP no les pasa porque las del PP no son feministas. Es decir, para empezar, ¿os acordáis de aquella ministra Mato que le preguntaron cuál es el mejor momento del día? Y contestó, cuando veo cómo visten a los niños. Cuando veo cómo visten a los niños, Mari. Claro, ¿cómo va a sufrir esa mujer? Esa mujer le da igual estar en un ministerio que en Marbella. Cuando tienes críos y te haces cargo de ellos. Bien, esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia, y lo que me da miedo a mí, es que se está generando dentro de las redes un espacio que llaman la manosfera, viene de man y de esfera, donde los grupos de odio de odio misógino, de odio contra las mujeres, están perfectamente organizados. Están perfectamente organizados hasta el punto de que la policía de Estados Unidos ya está ligando los ataques terroristas y las matanzas de civiles con hombres que están dentro de esos grupos de odio. Pongamos en España están forocoches y ese tipo. Como te pillen y te pongan en el foco, como me puso a mí la policía, destrozarán tu vida. ¿Y qué pasa cuando destrozan tu vida? Puedes hacer dos cosas: apartarte, y si te apartas puede que no te dejen en paz, a mí no me han dejado en paz, o denunciar. Y si denuncias, ¿ante quién denuncias si eres mujer? Porque ni los juzgados ni la policía son cuerpos ni lugares especialmente feministas, ¿verdad, mis chicas? No, ya os lo digo yo que no. Y cada vez que me he tenido que enfrentar a ellos ha habido un problema gordísimo. Si os parece, esta es mi exposición de lo que es el odio y la venganza contra las mujeres que participamos en lo público. Y ahora me gustaría que charláramos, porque seguro que tenéis algunas preguntas. Yo seguiré hablando tranquilamente, pero si tenéis algunas preguntas, así vamos dirigiendo. Lo digo para no hablar solo de esto, que seguro que tenéis alguna pregunta de otro tipo y de otro tema que os apetece hacer.